Las causas del narcoterrorismo sin duda son la ambición y el poder, por lo que matan de la forma más grotesca a cualquiera que pueda hacerle sombra en su sucio negocio, sin ningún tipo de escrúpulos, sin detenerse, despedazar hombres, mujeres y niños con tal de dominar sobre otras organizaciones criminales, por encima de la policía y el gobierno, a quienes corrompen con dinero y con amenazas a ellos y a su familia. Se desarrolla por causas jurídicas, económicas, por el contexto socioeconómico precario o por políticas públicas deficientes, inexistentes o precarias, como es el caso de nuestro país. El narcoterrorismo se constituye como la actividad más lucrativa de todas, ya que es una de las pocas áreas que deja ganancias millonarias en la mayoría de los casos. Las consecuencias son el terror, muerte, corrupción, ingobernabilidad, vicio, caos y anarquía. En resumen, enfermedad y destrucción de la sociedad. La violencia y la legitimación son las consecuencias de mayor peso de este mercado ilegal. La legitimación no solo es social en cuanto al concepto de pertenencia, sino que también es político. La legitimación política está completamente relacionada con el poder, que adopta una posición de carácter dual frente al narcoterrorismo. Por un lado, le declara la guerra y por el otro, son los mismos políticos los que están directamente involucrados. Perdón. Los mexicanos sufrimos actualmente las consecuencias de la inseguridad. Nuestras familias son desgarradas por la muerte, padres e hijos víctimas de la delincuencia. La situación económica y social, la degradación cultural y la desintegración de los valores de la sociedad fomentan y facilitan la delincuencia. Los niveles de inseguridad, violencia y barbarie están íntimamente ligados con el narcoterrorismo. Millares de jóvenes mexicanos queman su cerebro con estupefacientes. El mundo de la droga es sin duda un disparador de la violencia más irracional. El actual gobierno de México ha decidido no hacer nada al respecto, pues según el presidente su estrategia es acusar a los delincuentes con sus madres y abuelas, así como darles abrazos y no balazos. Evidentemente su estrategia no funciona y el problema, lejos de resolverse, cada día empeora más. Puedo ver dos aristas. Por un lado, la negación. Se carece de una visión estratégica para interpretar y entender el problema en su verdadera dimensión. El narcoterrorismo es una agresión a nuestro país, originada en distintos estados por varias organizaciones criminales, muchas veces vinculadas con los propios gobiernos, con las autoridades y los corruptos que aprovechan las facilidades y la inoperancia para no enfrentarlos. Otra actitud es dejarse vencer a propósito. La mezquindad política prevalece sobre el coraje para destruir el relato de excluir a las Fuerzas Armadas de la vida del Estado, privando a la sociedad de organizaciones con capacidades extraordinarias para cooperar en la lucha contra el narco. El narcotráfico no se gesta nada más en bandas enquistadas en barrios carenciados que se matan en las calles. El narcoterrorismo también tiene su origen en otras naciones, donde está la alta conducción criminal cobijada en los pliegues corruptos del mismo Estado. Desde Venezuela, Colombia y Bolivia se trafican monumentales cantidades de droga que impactan como misiles sobre nuestra población o transitan por nuestras rutas o puertos hacia otros puntos del planeta. En cualquier caso, es señal de una agresión que penetra por varios frentes y golpea violentamente a nuestra sociedad. Como narcoterrorismo calificó el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, las acciones de los grupos criminales en el estado tras los últimos hechos que han puesto en jaque al municipio de Nuevo Laredo. Y precisamente desde este municipio, el mandatario lanzó un llamado al gobierno federal para enfrentar a lo que dijo son los verdaderos enemigos, utilizando todos los instrumentos que tenga al alcance del Estado. Dijo que en casos como lo ocurrido hace una semana en Nuevo Laredo, es una actitud que requiere una afrenta más severa por parte de la Federación, ya que los criminales están provocando narcoterrorismo. Cabeza de Vaca llamó al gobierno federal a enfrentar a los verdaderos enemigos, que son los grupos criminales. Considero que para poder restablecer el orden, la paz y el Estado de Derecho y combatir a los delincuentes, se tiene que utilizar todos los instrumentos que tenga al alcance el Estado mexicano. Eso es la manera en la que piensa el gobernador del Estado y yo en lo personal voy a seguir respaldando todas las acciones que lleve a cabo nuestras Fuerzas Armadas, mismas que les repito que han hecho un extraordinario trabajo aquí en Tamaulipas. No por algo se han reducido los índices de inseguridad. Hay situaciones que se están generando de violencia como se han suscitado aquí. Aquí no vamos a tapar el sol con un dedo. Se han dado, es el comportamiento de criminales que quieren de alguna manera provocar el caos, el pánico, la inseguridad a través de actos de violencia, sobre todo promoviendo el miedo y el terror. Su comportamiento, pues es un comportamiento de narcoterrorismo. Es un tema muy delicado
que está viendo y se tiene que actuar en consecuencia. Gobernador. Esa actitud que vimos hace algunos días, de bloqueos, permítame, de bloqueos que se dieron donde utilizaron los vehículos y a los mismos ciudadanos como escudos, donde hubo violencia directa hacia ciudadanos que terminaron en el hospital, no es otro síntoma más que el que les acabo de mencionar, es el narcoterrorismo. Y es precisamente la manera que el Estado mexicano debe de actuar en contra de aquellos violentos. Los enemigos de México no son los sectores productivos, no son aquellos que estamos generando e impulsando el desarrollo y la riqueza, son los violentos, son aquellos que secuestran, son aquellos que hoy en día utilizan la violencia para el tráfico de armas, para el tráfico de drogas, para querer tener sometido a todo un pueblo, a toda una ciudad. Y en contraste, la modelo del chocolate abuelita, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, no compartió la visión del gobernador de Tamaulipas, pues doña Olga fue entrevistada al concluir la mañanera del Ganso Macuspano. Añadió que el asunto no es político, sino de seguridad pública, materia en la que sigue avanzando el gobierno federal, dijo. Aunque haya nostalgia por volver a ella, al uso de la fuerza, no se va a aplicar y vamos a acreditar que se puede acreditar la paz y la tranquilidad si hay justicia, bienestar, si no hay corrupción, si se trabaja todos los días y de manera coordinada como lo estamos haciendo, y si nos ayuda el pueblo como lo está haciendo. Señaló que a diferencia de lo hecho en las pasadas administraciones, su gobierno tiene ventajas porque los presidentes anteriores no atendían este tema de manera personal. Ni modo que se levantaran de lunes a viernes para tener un acuerdo con el gabinete de seguridad, dijo doña Olga. Pues aquí hay dos cosas, doña Olga. Una, el viejito chulo santificado sea su nombre, tampoco tuvo un acuerdo con el gabinete de seguridad, pues dicho por él mismo, ni enterado estaba de lo que ocurrió en Sinaloa, por mencionar un ejemplo. Y dos, más bien parece que los acuerdos sí se hacen, pero con el crimen organizado. Doña Olga, ya siéntese, tómese unas vacaciones. O mejor aún, ya renuncie. El Gansito Morenela ni la pela. Es hora de dar vuelta a la página y a partir de la experiencia y los errores de administraciones anteriores, estrechar filas. Sin temor, desde la legalidad y con una visión geopolítica del problema. El poder político del Estado debe conducir la lucha contra este flagelo. En lo que respecta a la seguridad y la defensa, lo más lógico sería utilizar los recursos militares para la coordinación estratégica operacional de esta lucha. Esto hoy no existe y es necesario coordinar operaciones militares para derrotar las mafias narcoterroristas. Esta tarea exige poner en valor a las Fuerzas Armadas y la elaboración de reglas claras, respaldadas jurídicamente y desideologizadas. Hay problemas que requieren estadistas con valor y coraje, que logren consensos y tomen decisiones correctas, apartados de los vaivenes electorales y los intereses de poder. Y evidentemente es algo que el día de hoy no tenemos. Hay miles de jóvenes, niños y familias víctimas del crimen organizado. Se ha perdido demasiado tiempo y vidas por especular políticamente con este flagelo. Es hora de la acción política y la fuerza pública sin intereses de por medio. Sigue nuestras redes en Alterno 180. Espero tus comentarios. Suscríbete y presiona la campana para recibir nuestras notificaciones.